el agradecimiento a la Agencia Espacial Mexicana en el segundo CONACYT 2021 por haberme invitado a hacer la presentación de este trabajo que tiene como título Modelado del perfil de temperatura para el vuelo suborbital EMITS 2019, colaboración IPN-UNAM. Mi nombre es Alejandro Padrón Godínez y los desarrolladores es Mario Alberto Mendoza y Rafael Prieto Delicato. Este es el contenido de la plática, que va a ir desde resumen, antecedentes, introducción y todas estas partes hasta la discusión y las conclusiones que vamos a ir platicando, ¿no? Entonces, el propósito de este trabajo se centra en el modelado del perfil de la temperatura durante el tiempo de vuelo que hizo el EMITS. El EMITS son siglas de Experimental Module for Interactive Design Satellite Subsystem, es la versión 1. Y fue lanzado digamos, con la colaboración o la ayuda, en este caso, de la NASA, en la misión FY19FTS de la plataforma 11MC, número 697, en septiembre de 2019, desde Fort Sumner, Nuevo México, en Estados Unidos, en el programa de Columbia Scientific Balloon Faculty, ¿no? Entonces, los perfiles que vamos a tener se van a comparar con otros vuelos suborbitales que ya se han realizado y también algunos que por medio de la NASA también. Entonces, eso es lo que queremos hacer para hacer algún tipo de predicciones o tendencias en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, desde el 2015 se ha estado colaborando con este tipo de trabajos y estos son los antecedentes, que hay sistemas de adquisición de datos meteorológicos en su versión 1, fueron lanzados en globos el 26 de noviembre del 2016. Hay dos trabajos también aparte, el 21 de abril de 2018, lo que fue el SAT M1.2 y el SAT M3 para la adquisición de datos en ciertos módulos igual enviados en globos, ¿no? Entonces, bueno, la ruta, la dirección en la que se va es que se han hecho, de hecho, pruebas desde con parapentes, los globos, en este caso suborbitales, no con la NASA, sino el EMITSI, y bueno, obviamente vamos hacia el rumbo de poner un satélite, ¿no? Entonces, bueno, la medición física de las principales variables involucradas en las diferentes capas de la atmósfera ante un eminente cambio climático puede proporcionarnos registros que coadyuven al modelo pronóstico de predicción y simulación del clima, ¿no? Entonces, las capas de la atmósfera ubicadas entre los 85 y 460 kilómetros de altitud, que digamos es una zona donde se piensa que está ionizada y que puede causar algunos efectos ahí, como por ejemplo la radiación solar, y que pueden tener efectos sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue con ayuda entonces de la NASA, y el primer vuelo suborbital con ellos, pues se fue realizando en septiembre del 2019 y llegó a una altura de entre 36 y 38 kilómetros, obviamente por el peso y las capacidades del globo, que subió todo esto, ¿no? Y tomando todos los registros durante el tiempo de preparación, lo que va a ser el ascenso, flotación, descenso y recuperación, ¿no? Entonces, con esto, pues nosotros queremos hacer entonces este perfil durante el vuelo del EMITS, ¿no? Entonces, el módulo registró algunas otras variables, como por ejemplo la presión barométrica, la humedad relativa, la altitud, obviamente, la latitud, longitud, voltaje de baterías y voltajes, pues bueno, de la aparación de la computadora a bordo, ¿no? Y obviamente el tiempo del vuelo. Entonces, bueno, dentro de la carga útil, también se pusieron transductores de movimiento inercial con mediciones de aceleración, velocidades angulares, campos magnéticos y bueno, para esto, para tratar de comprender un poco cómo está la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces, bueno, las capas de estudio donde se registraron los valores de temperatura a modelar son, digamos, en la estratosfera y la troposfera, pasando por la tropopausa, entre unos 11 y 20 kilómetros de altura, que es más o menos en donde está, ¿no? Entonces, bueno, tenemos modelos matemáticos por la International Standard Atmosphere, que tiene el comportamiento o la variación de la temperatura conforme va la altitud. Y de hecho tenemos perfiles a diferentes altitudes, ¿no? Como por el Everest, en globos, o cuando hay meteoritos, o las auroras boreales, o donde están la nave internacional y arriba de ellos, ¿no? Es un perfil
que se toma como de temperatura. Y bueno, entonces el módulo construido dentro del laboratorio de modelado y simulación de procesos, allá en el ECAT, pues lo que queríamos tener eran unidades de CubeSat. En este caso se hizo de 2 unidades de 10 por 10 por 20 centímetros con una estructura metálica aislada térmicamente y un peso aproximado más o menos de 1.5 kilogramos, ¿no? En realidad, pues bueno, les voy a dejar aquí un poco cuál fue el proceso de lanzamiento. Una vez que ya están instalados todos los experimentos científicos que van a volar en la góndola, los técnicos de la NASA proceden a hacer las últimas pruebas de identificación a los sistemas y la góndola es llevada fuera del hangar, hasta donde está la grúa que se va a utilizar como auxiliar durante el lanzamiento. Entonces, se procede a colocar todos los cables que van a sostener a la góndola en el vuelo. Una vez que están fijos estos cables, se procede a levantar la góndola, se extrae el patín en donde la llevaron hacia afuera, la elevan un poco más y proceden a instalar todos los elementos que van en la parte inferior de la góndola. Básicamente, ahí se lleva un compartimiento con lastre para ir regulando la elevación y ya que está en flotación la altura de la góndola. Mientras tanto, aquí se observa que sueltan algunos globos meteorológicos para ver cómo están las condiciones del viento. Y una vez que ya está instalado el depósito de lastre, las antenas, algunos reflectores que tienen la parte inferior para su localización, y con todos los sistemas ya encendidos y funcionando, se realizan las últimas pruebas de compatibilidad electromagnética para ver que no vaya a haber algún conflicto entre los diferentes cargas. Con esto termina la preparación del módulo de carga y entonces se procede dentro del hangar a extraer los globos que se van a utilizar en el vuelo. Una vez que está completamente lleno, pues comienzan las maniobras de lanzamiento. Sueltan el globo, este se empieza a elevar hasta que se alcanza la posición vertical. Aquí es importante que antes de que puedan soltar el globo, este debe estar en una posición vertical y no debe de estar oscilando. ¿Eso por qué? Pues porque si está oscilando, al momento que lo sueltan, la góndola con los experimentos científicos podrían golpear la grúa y con esto comienza el vuelo del globo. En esta góndola que vemos ahí, el módulo M1 para realizar pruebas de gravedad. Bueno, pues eso fue más o menos el proceso de lanzamiento, muy interesante, narrado por mi compañero Rafael. Y bueno, esta es la instrumentación a bordo que tiene. Tenemos GPS, tenemos acelerómetros, magnetómetros, giróscopos, cronómetros y bueno, cada uno de ellos con sus especificaciones. También hay, pues bueno, medimos los voltajes de las baterías, el termómetro que está ahí, su voltaje, hay que verlo, y tenemos estos varios termómetros que están dentro de la parte interna, uno en la parte superior, otro en medio y otro en la de abajo, y también medidores de presión, humedad relativa, y obviamente el termómetro de temperatura exterior, que es el que nos vamos a basar más, y temperaturas, entonces también hay de sensor de presión y la temperatura de humedad, pero bueno, estos son sobre los sensores. Este es el perfil que se obtuvo ya con los registros durante, pues bueno, podemos decir la primera etapa, que es la de preparación, el ascenso, la flotación, el descenso y la recuperación de la sonda. Separándolos y entonces viendo cuáles son las tendencias, por ejemplo, en la etapa de preparación, pues aquí vemos
que por ejemplo la altitud de repente ahí como anda ahí como en rojito, medio mal, ¿no? O sea, como que ahí la medición estuvo muy rara. Pero la parte de la temperatura exterior pues se mantiene un poco más estable y los otros termómetros que están dentro. En cada una de ellas tenemos el modelado y tenemos el coeficiente de correlación acercándose a la unidad 1 y sabemos que cuando es casi 1 pues es muy buen modelo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer aproximaciones y a veces hasta polinómicas, ¿no? Entonces, en la etapa de lo que va a ser el ascenso, este es el comportamiento. Si ustedes ven la temperatura exterior, es como que tiene diferente comportamiento, no está aislada térmicamente. Y de hecho, en la etapa de flotación, ustedes pueden ver aquí cómo es el comportamiento totalmente de la temperatura y eso ajustarlo pues es bastante difícil, dado que tuvimos por ahí hasta de orden 5 para más o menos poderlo ajustar, ¿no? Y con un orden de correlación de 0.93, ¿no? En la etapa de descenso, este es nuestro perfil de temperatura. Vemos como por ahí hay como un decaimiento fuerte en la temperatura de la temperatura exterior y mediante los termómetros de adentro que se mantienen un poco más o menos más estables, ¿no? Esto es en la etapa de descenso. En la etapa de recuperación, pues bueno, obviamente se supone que ya está en tierra y aquí ya debería tener otro comportamiento de acuerdo a la superficie de la tierra, pero como sabemos que están en el desierto, pues sí llega a temperaturas, bueno, el exterior, de hecho, unos 30 grados, una cosa así, mientras adentro sí ya se mantiene como que la temperatura subir, dado que está aislado térmicamente, pero de todos modos por ahí hay cierto comportamiento que suben los termómetros, ¿no? Entonces, bueno, en otras mediciones, pues bueno, obviamente tenemos aquí lo que nos interesa, que es la temperatura con respecto a la altitud de la temperatura exterior del termómetro exterior. Y aquí hay un tiempo de vuelo contra la velocidad y la altitud. En realidad, pues eso sería el comportamiento de la aceleración durante el tiempo de vuelo, ¿no? Y para hacer la comparación ahora sí con otros vuelos suborbitales o de este estilo, tenemos el tiempo de vuelo, que duró, que ya se tomaron los registros, obviamente se acortaron algunos, contra la presión atmosférica y la temperatura exterior, en este caso del EMIS, ¿no? Y aquí abajo tenemos, en modo de comparación, lo que va a ser la temperatura, la presión atmosférica y con el tiempo de vuelo. Entonces vemos que el comportamiento que tiene el EMIS en el tiempo de flotación como que baja mucho la temperatura y después tiene mantenerse, es decir, el comportamiento que tiene otros vuelos, ¿no? Que más o menos se mantienen más o menos estables. Pero ahí en la gráfica de abajo podemos ver que, bueno, tiene recuperación. Entonces, por aquí hay algo raro que el comportamiento o la dinámica de la temperatura exterior en el EMITS está ocurriendo, ¿no? Y justamente es en la etapa de la troposfera, ¿no? Cuando pasó por ahí. Bueno, esta es la trayectoria del EMITS, del EMITS 1, desde que salió, desde el lanzamiento en el Fort Summer, y se fue recorriendo, esto es dado la latitud y la longitud del GPS y todo su recorrimiento, ¿no? Por aquí a lo mejor falló el GPS en uno de los puntos hasta llegar hasta el punto del aterrizaje. Los veníamos siguiendo durante la página. La NASA hace eso, en Facebook pone toda su información para que se pueda ir siguiendo del trayecto del globo desde donde sale hasta lo va recorriendo. Y recuerden que, bueno, eso obviamente también, como pasa por lugares que son militares y cosas así, entonces deben de tener mucho cuidado. Hace poco hubo un accidente de una avioneta y un helicóptero en estas partes, entonces siempre hay que tener mucho cautela, y más si son este tipo de globos, que bueno, la carga útil es la pesada, ¿no? Bueno, entonces esta fue la trayectoria y bueno, podríamos decir nosotros que sabemos, partiendo aquí, como decimos, de la certeza de que cada misión suborbital se tiene en diferentes condiciones ambientales, debido a los puntos geográficos y de la época del año en que se están llevando a cabo estos lanzamientos, ¿no? Entonces, por lo tanto, los globos, las sondas, van a ser, digamos, los módulos, estos experimentales van a tener totalmente comportamientos diferentes, ¿no? Entonces, en cada capa de la atmósfera se conocen algunos datos que permiten analizar el comportamiento del clima en esas capas, ¿no? Y los datos y los modelos de las tendencias, por ejemplo, las que mostramos aquí, pues en algún caso sí se pueden corroborar,
pero en otros casos, por ejemplo, en la troposfera, que son entre los 11 kilómetros, sí hay por ahí algunos datos que son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, entre las figuras que nosotros mostramos, que es se comparó con un vuelo de otras características también enviado por la NASA en 2017, hay diferentes variaciones entre uno y el otro, ¿no? Y bueno, observando, por ejemplo, con la norma ISA, pues esa no registra a esas alturas, ¿no? En comparación de las altitudes que se obtuvieron en el EMIT, ¿no? Entonces, pues bueno, esto podría causar, digamos, variaciones, pero bueno, nosotros podemos tomar las mediciones de acuerdo a los registros que estamos tomando, ¿no? Y bueno, en la parte de las conclusiones tenemos lo siguiente, ¿no? Los modelos presentados en las gráficas fueron ajustados con las tendencias que nosotros vimos que con mayor se ajustaban. Digamos, estos modelos van desde lineales hasta los polinomiales, ¿no? Llegamos hasta quinto, sexto grado, y pasando por modelos exponenciales de algunos termómetros, ¿no? Para diferentes perfiles. Recuerden, 3 termómetros internos, 1 exterior, y por ahí hay termómetros de baterías y etcétera, ¿no? Bueno, cabe señalar que el perfil de temperatura exterior en los modelos de tendencia fueron los que, digamos, tuvieron mayores diferencias, dado que también los coeficientes de correlación no se pudieron ajustar muy bien, ¿no? Entonces, bueno, encontramos una dinámica un poco anormal en el ascenso de flota, digamos, en la etapa de lo que es el ascenso y la flotación, y en el descenso, ¿no? Digamos, comparada contra otros vuelos similares. Eso es lo que sí logramos ver, ¿no? Y lo importante aquí sería es que ya se envió la versión 2 del EMITS 2, igual con medio de la NASA. Esto se lanzó igual en la convocatoria primavera-verano y se lanzó en For Summer. Y estamos esperando a que lleguen también esos datos un poco para compararlos con respecto a vuelos de módulos similares para que podamos ver entonces aquí sí qué es lo que pudo haber sucedido en esas capas, ¿no? Sabemos que estos globos no son meteorológicos, sino que, pues bueno, son experimentales para validar instrumentación y cosas así, pero cuando pasamos en esas partes de la atmósfera, que sabemos que pueden ocurrir, o hay variaciones que pueden tener fenómenos sobre la superficie terrestre, pues podríamos estudiarlos un poco más si estamos a estas alturas, ¿no? Estamos hablando entre los 11 y 25 kilómetros, ¿no? Y pues bueno, esto es todo por mi parte, les doy las gracias y bueno, aquí tenemos algunas referencias, ¿sí? Muchas gracias.